Perfecto, entonces Estoy escuchando mal. Mari, por favor, María Lape, ¿podrías apagar tu micrófono? Gracias. Listo. Vamos a compartir la pantalla. Y pues primero que todo, muchas gracias a todos por asistir. Hicimos un esfuerzo grande por organizar la logística acá en la sinagoga. Queríamos estar juntos, el equipo de trabajo, para poder expresarles y mostrarles el trabajo del día de hoy. Como ven en la pantalla, ¿ustedes lo están viendo bien allí? ¿Ven la pantalla? Sí, Humberto. El tema... Humberto. Señora. Humberto. Sí, señora. Te vemos bien, pero hay mucho eco. No sé por qué. La sinagoga tiene esa particularidad, tiene esa característica. Por lo que no estamos usando micrófonos de diadema. No sé, no más ruido. Pero vamos a trabajar con este audio que tenemos porque pues tiene mucho eco. Pero ¿logran escuchar bien? Con el sí, ahí te escuchamos mejor. Listo, perfecto. Bueno, el tema de hoy es conversos. Es un tema que trabajamos con el equipo de trabajo. Un tema que salió, pues teníamos 2 semanas de trabajo y salió, digamos, emergente. Teníamos otro tema especial para las mujeres, pero quisimos trabajar en el tema de conversos. Hace parte hoy de la mesa de trabajo de Hablemos de Judaísmo. Entonces, manos a la obra. La introducción que tenemos es el concepto. ¿Y cuál es el concepto? Es un concepto del equipo de trabajo, lo discutimos acá varios minutos, y es aquel hombre o mujer que no proviene del vientre de una mujer judía, pero por decisión propia y convicción absoluta, quiere ser parte de las costumbres religiosas y culturales judías mediante un proceso organizado y llevado por una comunidad reconocida con base a la halajá y aceptación de la Torá para toda su vida. No sé si les suena ese concepto a ustedes que han pasado algunos por este proceso. Bueno, vamos a hacer una cosita, muy bien. Ya. Bien, vamos a ir a fuentes literarias, en el cual vamos a hablar desde una fuente literaria que es la Taná, y le vamos a dar la palabra al señor Jairo, ¿vale? Buenas noches para todos. Es usted el micrófono apagado, pero sí. Dentro de la conversión de la historia de nuestro pueblo judío, hay una comunidad que habla acerca de que el primer judío converso fue Abraham y Sara. Este es un punto de vista de algunas personas, otros no están de acuerdo con él, pues Abraham fue la persona que se hizo el monoteísmo. Antes de Abraham había otro monoteísta como Enoch, que cuando él nació se empezó a invocar el nombre de Adonai. También encontramos que Sara era quien junto con Abraham compartían acerca del único Dios, de un Dios que posteriormente vendría a ser el Dios de todo el pueblo de Israel. Como sabemos, hay fuentes que no están de acuerdo con que Abraham fue el primer converso. Dentro de las conversiones de nuestro pueblo hay algo muy importante, y es que Hashem determinó que todos los que aceptaran la fe del judaísmo tuviesen una misma ley. Esto lo encontramos en el libro de Números. Hay una cita cuando dice que todo natural, y cuando está hablando de los sacrificios, que vaya a ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Hashem, y que cuando habitara entre ellos un extranjero, o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, o sea, está hablando de todo el tiempo, y dice que si hiciera una ofrenda encendida y que fuese un olor grato a Hashem, entonces como vosotros hará él. Y lo interesante es que dice
Hachén, que un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Este será un estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Entonces, ¿qué indica eso? Que hasta el día de hoy, todos los estatutos que el Eterno estableció para el judío de vientre y el converso son los mismos. Hay otras citas también que respaldan el amor de Dios por el converso, y es cuando en el libro de Baikra, en el capítulo 19, nos habla el Eterno, donde le dice al pueblo, que eso lo recitamos todos los días en el Shema. Luego decimos que después que amarás, no te guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces hay otra cita, está en el Baikra 19:33, que dice que cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Dice que como a natural lo tendréis al extranjero que more con vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Y la razón que expresa el Eterno para que el pueblo de Israel manifieste este pueblo y esta aceptación y este amor a los extranjeros es una razón muy grande, porque fue la razón que dio también origen a nuestro pueblo, y es que fuimos esclavos en la tierra de Egipto. Algo que me llama la atención es que Hachén dice, cuando habla del mandamiento de amar al extranjero como a ti mismo, termina diciendo yo Adonai. O sea, es un imperativo. Es un amor que no es de acuerdo a criterios, ni de acuerdo a doctrinas, ni de acuerdo a corrientes. Es un amor incondicional. Hay otra parte interesante también dentro de las conversiones que tiene que ver con algunas que se hicieron por temor. Hay una muy interesante que está en el libro de Josué, que es con los Gabaonitas. No sé si de pronto algunos ya han escuchado de esta historia de los Gabaonitas. Resulta que Josué, cuando entró con el pueblo a la tierra prometida, entonces, dentro de las conquistas que logró, los Gabaonitas se dieron cuenta de lo que Josué había hecho con Jericó y Jai. Entonces, algo interesante que hicieron ellos, y lo dice así dice que usaron de astucia. Fíjense que esa es una astucia que no es de malicia, es una astucia por salvar sus vidas. Entonces los Gabaonitas se fingieron embajadores. Dice, nos narra que tomaron sacos viejos, tomaron sus armas, ropas viejas, zapatos viejos, todos raídos, y se fueron ante Josué al campamento en Gilgal. Ellos le dijeron, nosotros venimos de una tierra muy lejana. Josué no consultó con el Eterno, habló con todos los ancianos e hicieron pacto con ellos. Recordemos que Hachén le había dicho al pueblo que no deberían hacer pacto con las naciones a las cuales llegaran. Sin embargo, ellos hicieron pacto diciendo que venían de lejanas tierras, o sea, como si no pertenecieran a las tierras que Hachén les había dicho que no hicieran pacto. Ellos, los Gabaonitas, ¿qué le dijeron? Que ellos iban a ser sus siervos. Y esto es una cosa bien interesante, porque los hijos de Israel les perdonaron la vida, y los príncipes de la congregación todos murmuraban contra ellos. El pueblo murmuraba porque los habían aceptado. ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Recurrir al juramento que habían hecho los Gabaonitas, que decían que nosotros le hemos jurado por el Dios de Israel. Por tanto, ahora no les podemos tocar, les dejaremos vivir, que vengan con nosotros por causa del juramento que hemos hecho. Luego de esto hay algo interesante, porque ellos los dejaron vivir y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación
concediéndole la vida. Sin embargo, los Josué y ellos les dijeron que ellos no dejarían de ser siervos y que siempre estarían cortando leña y sacando el agua para la casa de Dios. Que si nosotros nos vemos es una labor muy loable, muy hermosa, muy importante. Entonces, lo importante es que ellos, hasta el día de el templo, fueron aguadores y leñadores en el lugar que estuvo en la presencia de Dios. Otra conversión interesante que vemos es, y tal vez de las más importantes, es la de Ruth. Todos conocemos a Ruth la Moabita, que por el amor tan grande que ella tuvo hacia su suegra, ella fue capaz de abandonar a su propio pueblo y a su familia y unirse al pueblo de Dios, del Dios de Israel. Entonces, sabemos que Noemí, su suegra, le insistía en que ella se fuera, pero Ruth nunca cambió su manera de pensar respecto a pertenecer y a formar parte del pueblo. Y en ella encontramos las palabras que cuando Ruth dice que tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú fueres yo iré. Esa es de las conversiones más importantes, porque es bien sabido que ahí desciende el rey más importante de Israel en ese momento, que es el rey David, de Ruth la Moabita, una conversa que, entre otras cosas, sabemos que Dios le había dicho que los moabitas y los edomitas formarían parte del pueblo, pero hasta la cuarta generación, ¿no? Pero vemos que Ruth, por ser mujer, formó parte, y qué tan importante, del pueblo de Israel. Otra conversión bien interesante y que tiene mucha influencia en nuestro pueblo en su paso por el desierto es la de Yitro. Yitro, el suegro de Moshe, lo encontramos en el capítulo 18. Entonces, dice algo bien interesante que dice Yitro, que después de que Moshe le contó todo lo que Hachén había hecho por su pueblo contra la mano de Faraón y cómo lo libró de los egipcios, Yitro dice: ahora conozco que Hachén es más grande que todos los dioses, porque los que ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Yitro, suegro de Moshe, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moshe delante de Dios. Ahí vemos que hay una conversión de Yitro. Ahora, hay otra parte bien hermosa y bien importante, que es lo que hace Shlomo cuando hace la dedicación del templo. Sabemos que el Eterno no le permitió a David edificar su templo, y lo hizo Shlomo. Cuando él hace la dedicación del templo, entonces habla acerca del extranjero. En el libro de Primera Melahim, en el capítulo 8, verso 41, habla de que el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniese de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues habrán oído del gran nombre, de la mano fuerte y el brazo extendido. O sea, toda la historia que tuvo la salida de Misraim por parte de Moshe. Y dice que si ellos oraren allí, Hachén oirá desde los cielos, y ellos serán aceptos ante las oraciones y las súplicas que le hagan a Hachén, porque él las tendrá en cuenta. Hay otras citas también sobre muchos conversos que podemos encontrar. Lo más importante es que también la conversión grande es la que se hace en Sinaí, de la cual van a hablar acá nuestros compañeros cuando reciben los mandamientos. Ok, Jairo, gracias. Muchas gracias. Todas estas fuentes literarias que hacen referencia a conversiones en diferentes pasajes, en diferentes momentos, para ustedes, Jairo, ¿cuál sería la más importante de las que usted leyó? De las que leí. Sí, señor. Pues la de Ruth es muy importante por la trascendencia que tiene.
porque otra importante podría ser la de Abraham, pero como le digo, no es considerado converso. Pero él inicia la teología del Dios único, ¿sí? La cual Abraham, entre otras cosas, dice Hachén que lo escogió porque sabría que Abraham le enseñaría eso a sus hijos. Ok, muchas gracias, don Jairo. Muy bien, gracias a Jairo. Vamos a ir a la parte de alajá. Perdón, un momento. Datos curiosos. ¿Perdón? Bueno, perdón, un segundito aquí. ¿Okay? En la flecha hacia atrás, por favor. Dale acá. Flecha hacia atrás. ¿Sí? Bien. Siguen fuentes. Ok, muy bien. Vamos a darle la palabra a Natán, donde tuvimos aquí un pequeño problema técnico. Vamos a darle la palabra a Natán, donde nos va a dar más referencias de fuentes literarias acerca del tema de hoy. ¿Natán? Buenas noches a todos. Sobre el tema que yo quiero traer, primero quiero entrar a explicar algo, y es que el judaísmo no es una religión popular, ¿sí? Y en toda su historia no lo ha sido, ¿sí? Entonces, nunca ha habido el caso de conversiones masivas dentro del judaísmo, ¿sí? El Tanaj nos trae pequeñas historias aisladas de ciertos personajes que hacen ciertas conversiones con un fin político, ¿sí? Realmente, esta gente no ha tenido una motivación genuina de seguir la Torah, ¿sí? Solamente vemos el caso de todo el pueblo en el monte Sinaí que recibe la Torah, ¿listo? Pero aparte de esto, en todo el Tanaj no encontramos eso. Tenemos historias como las de Alejandro Yanay, que hace conversiones forzosas a los idumeos y convierte a todo este pueblo al judaísmo, ¿sí? Que es un número grande. Pero realmente no hay historias sólidas de conversiones dentro del judaísmo. Entonces, la Torah siempre nos habla del converso, ¿sí? Siempre nos habla de amar al converso, de cuidar al converso, y este es un tema muy interesante para nuestra comunidad, que es una comunidad de conversos. ¿Cuál es el problema que tiene el Talmud? El Talmud y los rabinos del Talmud ven que esta es una institución que hay que formalizar, ¿ya? Pero realmente no saben cómo formalizarlo, y entonces tenemos en Masechet Nezikim, ¿sí? En el Tratado de Yevamot, tenemos Tratado de Yevamot 24, Amud Bet, Yevamot 46, Amud Aleph, y tenemos Yevamot 47, Amud Aleph y Amud Bet, ¿sí? Folio A y folio B, ¿listo? En estos folios se discuten todo el tema de las conversiones, ¿listo? En Yevamot 24b se discute el tema del interés, ¿sí? ¿Por qué hay que indagar al converso, ¿sí? Si está buscando incorporarse al judaísmo por un tema de interés, ¿sí? Primeramente, en el Talmud, ¿sí? Para los rabinos era bien visto el tema de los conversos, pero realmente se les hacía raro. ¿Por qué? ¿Sí? Porque el judaísmo, al no ser popular, que alguien viniera a buscar del judaísmo, ¿sí? Esto lo veían como más sospechosos, ¿sí? Podía tener una motivación sincera, pero ¿esto qué quería decir? Que era obligación de los rabinos indagar. En Yevamot 46a nos habla de los requisitos, el paso a paso que hay que seguir con ese converso. ¿Listo? En Yevamot 47a y 47b ya vemos el paso a paso de forma desmenuzada. ¿Listo? Entonces, el Yevamot 47b dice: los oigo enseñar en una baraíta con respecto a un converso potencial que viene a un tribunal para convertirse. Dice, se le pregunta al converso, primero,
¿Qué viste? ¿Qué te motivó a venir a convertirte? ¿No saben que el pueblo judío en la actualidad es angustiado, es reprimido, es despreciado y acosado? ¿Que con frecuencia les imponen dificultades? Y entonces ahí viene la respuesta. Si la persona dice, lo sé, y aunque no soy digno de unirme al pueblo judío, comparto su dolor, deseo hacerlo, entonces el tribunal lo aceptará inmediatamente. ¿Listo? Estas preguntas nos reflejan primero la actualidad del pueblo judío en ese momento, ¿sí? Que era un pueblo oprimido, que era un pueblo perseguido y que era un pueblo al cual no era común que la gente viniera a convertirse. El segundo requisito que trae este mensaje de Yevamot, ¿sí? Es que hay que enseñarle leyes, ¿sí? Después de haber interrogado a la persona hay que enseñarle leyes. Y entonces dice que hay que enseñarle unas leyes indulgentes y algunas leyes estrictas, ¿sí? Y entre las leyes estrictas está leyes sobre las gavillas, ¿sí? Las gavillas olvidadas, que no se puede volver a recogerlas porque son para los pobres. La PA, la esquina de los campos, que es dejada para los pobres, ¿sí? El castigo de transgredir el Shabbat, ¿sí? El castigo de no guardar el Maaser Ani, el diezmo de los pobres. ¿Por qué cuando se habla de leyes estrictas se habla de leyes relacionadas con diezmos? ¿Sí? Porque la persona tiene que entender que el judaísmo le va a significar un costo, ¿sí? Y que tiene que pensar que cuando va a entrar, esta persona tiene que asumir con este costo, ¿sí? Que el judaísmo no es fácil. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de indagar de que esta persona busque realmente hacer una conversión sincera, ¿sí? Que no tenga otra motivación detrás, sino que su motivación principal, ¿sí? Sea apegarse a la Torá. Después de que la persona acepta y entiende, interioriza estas mitzvot indulgentes y estas mitzvot severas, ¿sí? Se le habla del castigo y la recompensa. Se le dice, si tú no cumples con esto, tu castigo será este y en el Ginnón. Y si tú cumples con esto, tu recompensa no será en este mundo, sino que tu recompensa será en el mundo venidero, ¿sí? Si la persona acepta, inmediatamente circuncidan a la persona, ¿ya? Pasan a la circuncisión. Después de que se circuncida a la persona, se da un lapso de tiempo para que la persona se recupere. ¿Por qué? Porque tiene que ingresar a la mikve. En ese tiempo las mikve eran pilas de aguas estancadas y por cuestiones de salud los rabinos no permitían que todo fuera en el mismo lapso de tiempo. Después de que la persona se ha recuperado totalmente, ¿sí? Llegan los rabinos y empiezan a discutir en qué modo la circuncisión es válida o no es válida, ¿sí? Entonces empiezan a decir, si el corte llega a la corona del pene, sobrepasa, no es válida, si queda por debajo es válida, empiezan a dar toda una serie de listas detalladas, si el brit fue válido o no fue válido para entrar a la mikve, ¿sí? Después de que la persona entra a la mikve, ya se considera como un judío en plenitud y se incorpora a la comunidad para que vaya aprendiendo el resto de leyes que no aprendió en el comienzo del proceso, que es muy corto, ¿sí? Pero dice, hace un anexo la Baraita, y dice que si la persona se arrepiente y dice, mira, eso que tú me dices, esa cosita sola, no me gusta. Entonces yo no me voy a convertir y voy a seguir mi vida normal. Dice la Baraita que hay que dejarlo ir. ¿Por qué? Porque dice Rab Helbo que los conversos son tan dañinos para el pueblo judío como una costra de lepra. Y estas son palabras fuertes. Rab Helbo dice así, los conversos son tan dañinos para el pueblo judío como una costra de lepra. Entonces, estas palabras tan fuertes, viene otro converso tosafista, ¿sí? Abraham Aguer, y Abraham Aguer cambia el significado de esto y le da otro sentido muy bonito.
Dice, ¿en qué sentido el converso es una costra para Israel? En el sentido de que el converso viene con tanta fuerza, viene con tanto ímpetu, viene con tanto apego a la Torá, ¿sí? Que esto crea envidia dentro de los judíos de cuna, ¿sí? Llega una persona nueva en la comunidad, ¿sí? Recién llegada, que sobrepasan en conocimiento a todos los judíos tradicionales, los judíos de cuna. Y esto crea molestar dentro de la comunidad. Entonces, Rabbi Abraham Ager, ¿sí?, trae este comentario explicando el comentario de Rajelbo, de por qué los conversos son como una plaga, como una costra para Israel. ¿Listo? En el tiempo. Entonces, En la síntesis, podríamos decir. Entonces, para sintetizar, vemos que en la Tanaj tenemos conversiones, ¿sí?, con fines políticos, pero su ideal no es apegarse a la Torá ni a las leyes. En el Talmud tenemos conversiones que buscan es que la persona se apegue a la Torá, se apegue a las leyes, ¿ya? Pero son conversiones express, ¿ya? Son conversiones inmediatas. La persona llega, se le interroga, se hace todo el proceso, se circuncida, se espera que se recupere, se va a la mikve, después de la mikve, ya se incorpora a la comunidad y ya están dentro de la comunidad, es que empieza a aprender todo el proceso y todo lo que tiene que aprender para su judaísmo diario dentro de una comunidad que lo esté orientando y mentoreando. Ok, Natán. Bueno, muchas gracias. Un tema bien profundo desde la Taná, el Talmud, ¿cierto? Bastantes hechos históricos, ¿no? Sí. Jairo, y muchos datos de Natán. Vamos a entrar a la parte de Alajá, ¿sí? Con Jorge, donde nos va a explicar en la parte de Alajá ciertos conceptos. Aquí vamos a ampliar un poquito y le damos la palabra a Jorge para iniciar la parte de Alajá. Gracias, Natán. Gracias. Muy buenas noches, ¿cómo están? Todo este tema es un tema, como decía Humberto, bastante profundo y es un tema que hay que comprenderlo desde dos posiciones, ¿sí? Entonces tenemos, en resumen, dentro de la Torá se habla del Ger, Gerja, Gertoshá, Gersed, etc. Se habla del converso 36 veces. Ese es el número de veces que la Torá habla del converso. De ahí hay unas personalidades, tanto en la Talmud, tanto en la Tanaj y en la historia, ¿no? Personas que han sido importantes dentro de Am Israel, que son conversos. Para hablar también de las conversiones y los conversos, como lo traía el señor Jairo, se dice que de una conversa vendrá el Mashiach, ¿sí? Y la Kabbalah, por otro lado, dice que hay como una especie de alma, que la persona era judía, pero que misteriosamente de alguna forma nace en un cuerpo, digamos, gentil, y que se debe hacer como un rescate de esas chispas o de esas almas, y que la función del converso es atrapar todas esas chispas. Pues hay algunos motivos que dan las fuentes, en este caso rabínicas, que determinan el por qué esas chispas se dispersaron, ¿sí? Desde el punto de vista histórico, tenemos las yeshivot de Babilonia. En estas yeshivot se empieza a ver un tema extraño, judíos y babilónicos. Intentando pues cohabitar, hacer familias. Entrando ya a la época del Segundo Templo, a una época que los académicos le llaman protorrabínico, que es como la época de los fariseos y la época de los saduceos. Aquí es donde ya empezamos a ver el tema de qué es la halajá, cuáles son las discusiones, cómo viene la Mishnah del siglo I y se compila
se puede decir que la Talmud del siglo IV, según algunos académicos, pero que realmente muchas de nuestras fuentes, como por ejemplo la Sifra y otras fuentes que pronto no son muy conocidas, pues también van a tener mucha implicancia en el siglo V. Entonces, ¿qué es un judío? ¿Y qué es el judaísmo a partir de allí? ¿Sí? Todo el concepto de qué es un judío es lo mismo de qué es el converso, o sea, que una persona que viene de afuera, parece que viene y entra, ¿sí? Viene a ocupar algo que él no era, pero ahora es, ¿sí? Así también se podría entender, pero entonces vamos a ver en nuestras fuentes que nada más lejos de la realidad, realmente es un tema que no estamos correctos. Un judío, como lo dice la halajá, es Israel Bejor Davar, se considera judío una persona a todo lugar, y en ese nivel está la persona que nació judía y está la persona que se convirtió al judaísmo. Nuestros sabios a eso le llamaron pueblo, ¿sí? Pueblo. Entonces, tenemos algunas incomodidades. Yo sé que este tema le va a gustar al señor Gilbert. Tenemos algunas incomodidades desde nuestras fuentes. Resulta que todos sabemos que anteriormente el judaísmo se transmitía por línea patriarcal, por lo menos así era desde la Tanaj, e incluso se puede decir que hasta antes de eso, ya con Ezra, cuando Ezra viene con su séquito, por decir así, ya la cosa cambia, ya dice, no, venga, dejen estas mujeres, acepten la ley de Dios, pero hay un problema, que la ley de Dios no era así. Nosotros como pueblo cambiamos. ¿Dónde encontramos esto? Yevamot 7, inciso 5, dice, habla sobre los hijos de madre judía y padre gentil. Aquí estamos hablando realmente de violaciones, ¿sí? Violaciones, matrimonios con personas prohibidas para la ley de esa época, los cuales eran algunos tipos de gentiles y también eran esclavos. Entonces dice muy claro que si una mujer israelita que se casa con un cohen, ¿sí? Tiene una hija, esta tiene un hijo o tiene un descendiente, y este a su vez se casa o cohabita pues, con un gentil de alguna forma, ese hijo nace en Mapuser. Esa era la ley de la época, o sea, el judaísmo se transmitía por línea paterna. La única forma en que se transmitía el judaísmo por línea materna era que un hombre se casara con una esclava, porque si se casaba, o si se casa con una esclava, su hijo nacía esclavo, y si ese hombre se casaba con una gentil, su hijo nacía no judío, ¿sí? Esa era la ley de la época. Claramente a nuestros rabinos no les gustó, sobre todo en una época donde empezamos a tener contacto fuerte con los romanos, donde nosotros no teníamos el poder absoluto sobre nuestro pueblo, digamos, nuestras leyes. Y aquí hay otro concepto. La Torá, como lo dijimos en la reunión anterior de la Kipá, que hablamos de todo el tema pues, de la Geserá y la fuerza que tienen los rabinos para cambiar las cosas, pues este es un gran ejemplo. No solamente la conversión, sino la concepción de qué es un judío, si un judío que nace de madre judía, ambas cosas son una reforma de lo que era, digamos, una ley de oraitá, ¿sí? O sea, hoy en día somos judíos, tanto gente que nace judía como gente que se convierte al judaísmo, por obra y gracia de nuestros rabinos, ¿sí? Entonces, los motivos por el cual se dan los cambios, para proteger a esos niños y proteger la santidad de Israel, ¿sí? Para que la nación de Israel no se llenara de mamzerim, ¿sí? Bueno, aquí entramos al siglo XVI, Shulchan Aruch, y hay un simán dentro de eso. Bueno, primero que todo, el Shulchan Aruch se divide en cuatro apartados para entenderlo mejor. Orach Chaim, que todos conocemos Orach Chaim, que habla sobre las halajot, como la vida cotidiana. Está Eben Haaser,
está Yoredea y está José Mishpat, ¿sí? Hay dos capítulos o dos apartados donde se habla netamente del converso. Y como le explicaba Natán, esto viene de la Talmud, en especial con fuerza de Yevamot 47a, donde se desplaya, donde nos dice que se requiere una advertencia. Y aquí hay otro punto de vista que encontré. La advertencia no solamente era porque la persona venía de afuera y era peligroso para los judíos. Realmente todo este tema empieza a ser peligroso con la coexistencia con los cristianos y la coexistencia con el mundo musulmán. Entonces, aquí encontramos en este periodo de tiempo, del siglo I al siglo IV, y ya entrando al siglo XVI, con el Shulchan Aruch, que hay una motivación por los rabinos que hayan conversos, ¿sí? Se puede decir de que esto empezó desde la época del Segundo Templo hasta las persecuciones adriánicas. Había una fuerte disposición de los rabinos para crecer el número de conversos. Esa es una forma en que ha crecido el pueblo de Israel. ¿Qué encontramos en el Shulchan Aruch? En el Simán 268. La persona está obligada a circuncidarse. Habla que si ese órgano está, o sea, el pene está destruido de alguna forma, la persona no tiene pene, ¿sí? Casos de circuncisiones fallidas, por ejemplo, pues no evita que la persona haga su conversión, simplemente con entrar a la mikve sería hábil la conversión, incluso para casarse con una persona judía. Este converso se considera converso cuando se está preparando para su conversión y se considera judío, según lo trae Shulchan Aruch y lo trae Yevamot, cuando ya completa, digamos, todo su proceso. Encontramos también algo que nos pareció muy interesante, que la persona pues debe ser sumergida como si fuera un judío. Sí, me pareció muy interesante ese apartado. También habla que la persona no tiene que ser completamente justa o muy sabia. Y algo que de pronto a ustedes también les va a parecer muy interesante, digamos, cuando se le enseñe sobre el castigo y las mitzvot, hay que enseñarles también sobre las recompensas. Y esto esto es un resumen, pero si lo leemos completo en el Shulchan Aruch, vamos a encontrar que hay como una disposición de los rabinos, como que quieren convencer a esta persona, venga, no se vaya, venga, conviértase, ¿sí? Eso pasaba en esa época. Bueno, si la persona es un menor de edad, la persona entra a un concepto laico que se llama Sakib Bedahadam, Sifro Befadam, creo que es el concepto, si no me corrigen. Ese concepto significa de que le vamos a hacer un bien a la persona y per se convierte el padre, el hijo también se convierte. Sí, eso también está en Yevamot, tanto en 47 como en el 23, creo. Entonces, ya entendiendo de que el concepto de ser judío es un concepto artificial, de que también es un tema civil, porque aquí para poder entender estas halajot hay que entenderlo de un punto constitutivo, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente nos hace pueblo? Porque también dentro del mundo judío existen tipos de judíos que están por fuera de lo que es esta condición civil y ya son castas, que serían los levitas y los kohanim. Ellos son otro tema, ¿sí? Ellos son castas como tal. Por resumir, cuando una persona va a hacer su conversión, actualmente ya solamente, o sea, hay muchas cosas que ya no se hacen, por lo menos está el tema de que
la persona ya viene circuncidada, anteriormente se circuncidaba y luego le hacían la conversión, la mayoría de personas ya vienen circuncidadas. Está el tema de los cursos. Anteriormente solamente era decirle a las personas, mira, estas son las mismas, digamos, tase, velo tase, o sea, harás, no harás, y venga, conviértase. Y dice también Sunaru, no seas tan fuerte con esta persona que viene afuera, ¿sí? Había esa disposición. Todo esto cambia ya con el mundo árabe y cristiano, donde hay una separación y se pierde la disposición y empieza a volverse más riguroso la aceptación de estos conversos porque había peligro de vida. Y actualmente pues la conversión también se puede ver desde un punto de vista político y un punto de vista de adquisición cultural. Entonces, esa es la presentación que le teníamos en cuanto a la halajá, un pequeño resumen, hay mucho más, es un tema bastante extenso y esperamos más adelante seguir introduciéndonos en este tema. Ok, gracias Jorge. Un tema muy complejo, un tema muy, toca puntos muy álgidos. Recuerden que esto es una mesa en la cual ha leído, ha investigado, ha revisado ciertas fuentes literarias, pero no quiere decir que todo esto sea la última palabra como lo hemos aprendido durante nuestros cursos y diferentes, digamos, eventos o videoconferencias que hemos participado de diferentes rabinos. Hace parte de la investigación del equipo de trabajo y con las fuentes literarias que Jorge, Natán, Jairo han usado para poder traer a cabo esta tarea del día de hoy. Jorge, yo tengo una pregunta en un minuto. ¿Qué es lo más importante de esta parte que hablamos? ¿Qué es lo que te parece más llamativo? ¿Qué es lo que te parece más que resalte en la presentación, en la parte que tú explicaste? Que te llama mucho la atención. Me llama la atención la parábola que pasó, donde Dios dice, es judío, o sea, ustedes que son mi pueblo son los que cumplen mi misbot, ¿sí? Pero hay unas palabras que dijo mi morá, nuestra morá, ¿verdad? En una de sus clases, dice, el que se aproxima a mí, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Me parece que eso lo resume todo. Sí, sí. Muy bien. El señor Jairo encontró algo pequeñito para incrustar aquí. Le vamos a dar unos 2 minutos. Un minutico más. Sí. Es que en el Talmud, en Pesajín 87b, encontramos algo que dice que Dios exilió a Israel entre las naciones para que se le pudieran anexar los prosélitos. Esa es una razón bien interesante de la diáspora. Y otra cosa que me llamó la atención mucho es con las conversiones que se hacían por miedo y temor. Una de ellas la encontramos en el libro de Esther. Ya conocemos lo que pasó con Esther y los secretos de Asuero y Naamán y todas estas cosas. Cuando los judíos tuvimos la oportunidad de defendernos del decreto del malvado Amán, entonces ocurrió algo bien interesante. Y dice en el capítulo 8, versos 16 y 17 del libro de Esther, dice, los judíos tuvieron luz, alegría, gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Tal vez eso hoy en día también lo vemos, no sé, en los tratados de paz, que el Eterno ha puesto el temor sobre otras naciones que siempre nos han acosado y nos han atacado. Y ahí es donde vemos la mano del Eterno en defender a su pueblo y tener el propósito para con todos los conversos. Yo quería compartir algo y es que yo veo que la conversión de todos y cada uno de nosotros es tan importante como uno de los más famosos personajes que conocemos en la Torá, porque todos tenemos una función clave e importante dentro de nuestro pueblo. Entonces, creo que cualquier persona que haga su conversión, Dios sabe por qué lo permite
y es muy importante. Realmente es así porque, según el judaísmo como tal, después de que una persona hace su conversión, no es más judío ni menos judío que un judío de vientre, ¿sí? Todos son por igual, y el judaísmo promueve eso, ¿sí? Promueve la igualdad y la equidad, ¿sí? Esto no hace que ni un judío es más judío que un gentil por el hecho de ser judío, sino que al contrario, el judío y el gentil tienen el mismo estatus, son las mismas personas. Lo único que cambia son las condiciones legales, que nosotros estamos apegados a la Torá y a una constitución, y ellos no, ¿sí? Pero al final, todos somos creación de Dios. Y una persona que se convierte, ¿sí? Tiene ese mismo estatus de esta persona que es de vientre, ¿sí? Es totalmente lo que dice Jairo. No, y otra cosa importante que lo discutía con Sidel Casa. Una persona que viene de afuera tiene que entender de que venía con su Olam Haba. Eso me lo explicó un rabino hace por ahí unos 5 años. Y él tenía su Olam Haba por el simple hecho de haber nacido. Ahora, una persona que se convierte, según algunas fuentes de algunos Mekubalim, de Kabbalah estamos hablando, esta persona le está diciendo a Dios: mira, muy bonito, tu Olam Haba muy hermoso, pero yo me lo voy a ganar a pulso. Eso es lo que realmente está pasando en una conversión, desde el sentido de vista de pronto metafísico, por decir así. Eso es meritorio, porque es por determinación, es decisión propia. Nosotros escogimos ser judíos por convicción, por amor, por tantas cosas lindas que tiene nuestro pueblo, cuando nuestros hermanos judíos de vientre son de nacimiento, no podían escoger otro pueblo, otra cultura, otro modo de vida. El tema que trae Jorge es muy interesante, ¿sí? Porque el tema aquí no es la recompensa, es como está escrito en el Pirkei Avot. No seas como los esclavos que siguen a su amo por la recompensa, ¿sí? Eso es un tema muy importante, porque realmente en el hacer la conversión no hay ninguna recompensa, ¿sí? No vas a ganar parte en el mundo venidero. El Talmud ya lo dice. El gentil, el que no es judío, tiene parte en el mundo venidero, ¿sí? Y el judío tiene parte en el mundo venidero. O sea que al final no estás ganando nada. ¿Qué estás haciendo? Te estás apegando a Dios de una forma sincera y lo estás aplicando desde la Torá, ¿sí? Desde las bases. ¿Por qué? Porque la Torá, ¿en qué se trata? En el hacer, ¿sí? Y esto es lo que estamos hablando todo este tiempo. Cuando una persona hace conversión, lo que está haciendo es un acuerdo político en decir: esa Torá de ustedes va a ser la mía, esas leyes van a ser la mía, y lo que ahí dice, yo lo voy a cumplir. ¿Sí? Lo que el pueblo dijo en el monte de Sinaí. ¿Cómo es? Seven Ishma. Seven Ishma. ¿Sí? Ok. Bueno, muchas gracias a Natán, a Jorge y a Jairo por los comentarios. Para cerrar, queríamos mostrarles algunos judíos conversos, influyentes y famosos. Vamos a iniciar con la parte historia. En la historia, Natán nos puede explicar un poquito quiénes son. En la historia tenemos a Shmaya y Abtalión, ¿sí? Todos conocemos a Hillel y a Shammai, los quintos Sugot. Pero los cuartos Sugot, ¿sí? Eran Shmaya y Abtalión, ¿sí? Estos eran los Abedin de su tiempo y eran conversos. O sea, estos fueron los maestros de Hillel y Shammai. Muy bien. Acá tenemos a Antípater. Tenemos a Antípater. Antípater fue forzado a convertirse al judaísmo, ¿sí? En las conversiones forzosas de Alejandro Yanay. Y dato curioso que tiene Antípater y su esposa es que es el papá de Herodes, ¿sí? Que Herodes es hijo de conversos. Muy bien. Acá. Tenemos a Ónkelos, el famoso Ónkelos, que traduce la Torá al arameo, ¿sí? Y es una de las traducciones más famosas, el Talmud de Ónkelos. Muy bien. Acá. Tenemos a la reina de Aliabané, ¿sí? Esta fue una reina
que se convirtió con todo su pueblo al judaísmo y en Jerusalén construyó su castillo con su esposo. Muy bien. Vamos a ver algunos judíos conversos en la política. ¿La reconocen? En la política tenemos a Iván Catrón, ¿sí? Hoy en día la mujer judía puede ser la más famosa de Norteamérica, ¿sí? Muy influyente, que ha traído mucho bienestar al Estado de Israel, ¿no? Por ella, sí, y su padre han llegado a cosas geniales. Y la parte de artista, tenemos a Liz Taylor. Sí, famosa actriz. Tenemos a un dato del Raf Mejía, ¿no? Dato de Raf Mejía, Samuel David, cantante. Tenía todo tipo de ataques racistas en ese momento y el hombre... Dato curioso, esto es en el tiempo de la Alianza Negro-Judía en Estados Unidos, que el rabino Abraham Joshua Heschel hace esta alianza muy fuerte. Tenemos a un rapero americano conocido como Nissim Black, hace su conversión al hasidismo, que hoy en día es muy influyente dentro de la música en Israel. También a la parte local. Bueno, tenemos a Rabino Juan Mejía colombiano, Bogotá localeño, judío, Rabino Mazortí, Mará de Atra, muy influyente dentro del mundo mazortí, está entre los 50 rabinos más influyentes de Estados Unidos, entonces había que ponerlo como converso que es. Tenemos a una actriz. Tenemos a la actriz Sarah Mintz, ¿sí? Famosa actriz, hizo su conversión a la ortodoxia, cambió su nombre, bueno, está en la lista de famosos conversos locales. Y acá hay uno que Jorge nos incluyó al final. Bueno, este es un amigo de Jorge, rabino, muy influyente. El rabino Jaime Casas, es un rabino de Córdoba, es el primer rabino en cientos de años que se hizo en España. Actualmente es el Mará de Atra de Lyon, en Francia, y es el rabino que está sosteniendo la parte cultural judía en España y pertenece al movimiento reformista. Bueno, quisiéramos que ustedes abrieran los micrófonos si tienen algún tipo de duda. Tratamos de abordar un tema muy extenso. En muy poco tiempo, tratar de no aburrirlos. No sé si siguen allí. Abrimos los micrófonos. Diciéndoles que todo el mundo habla de Rabbi Akiva como un gran rab, hijo de conversos, aunque no lo quieran creer. Padre y madre que se han convertido, y él obviamente uno de nuestros grandes rabinos de la y alguien muy controvertida y muy conocida y adorada en muchas ocasiones como artista, ni más ni menos, fue Marilyn Monroe. Y Marilyn Monroe, en su primer matrimonio con Eddie Fisher, se convirtió por conveniencia y nunca abandonó su judaísmo. Entonces creo que son más que dicientes las muestras que algo arrastra el judaísmo que nosotros portamos. Yo siempre digo que mucho de ello tiene que ver con el hecho que nosotros no tenemos dogmas, sino que todo lo nuestro es como analizado y corroborado, y siempre hay una fuente que lo sustenta. Entonces, no es que cuando uno pregunta, no, eso es así porque es así. No, es así porque en tal parte hay una fuente que explica y da a entender por qué se hace de esa manera. Entonces, pienso que es el tema interesante. Yo siempre, y eso es algo muy de Rita, dice que un converso es un antisemita menos, y es algo por lo que tenemos que luchar en estos momentos donde el antisemitismo se ha convertido en una plaga, por llamarlo de alguna manera, que hace mucho daño en general a la humanidad, no solo al judío.
Entonces pienso que bienvenidos, que cuanto más convicción tengan, mucho mejor, y cuanto más quieran aprender, aquí estamos nosotros con los brazos abiertos para darles todo nuestro conocimiento. Muchas gracias. Gracias. No sé si hay una pregunta. Claro que sí. No, Mimi va a hablar. Yo lo que quería era agradecerles. Me parece tan importante este análisis que ustedes están comenzando a profundizar, que de verdad es digno de pensar que cuando la situación de la pandemia se acabe, se pudiera llevar esa mesa redonda ya con una especie de proyección más elaborada a toda la comunidad, porque me parece muy importante que toda la comunidad, que realmente la mayoría son hijos de vientre como yo, pero personalmente me considero muy ignorante en los temas religiosos, y para eso no hay excusa, simplemente nunca me dediqué a estudiar. Se diría que lo que he aprendido lo he aprendido en la NUSI. Entonces yo quiero de verdad decirles que me causan una gran admiración por todo ese interés y esa profundidad y esa convicción y ese amor que ustedes demuestran hacia el judaísmo. Y sí, me parece muy importante que piensen a futuro en hacer una presentación comunitaria en la sociedad hebrea o en el centro israelita, ya cuando esté la situación de la pandemia solucionada. Espero que no demore demasiado. Y la otra cosa que pueden hacer es un libro de todas las personas que han llegado por convicción hasta el judaísmo. Por ejemplo, creo que Tania sería la persona que sabe mucho de literatura y de escribir, que pudieran hacer un libro de todas sus experiencias, de todas sus motivaciones, que realmente me parecería muy lindo que en la NUSI se pudiera hacer ese proyecto. Bueno, una vez más quiero agradecer a todos ustedes y a lo que nos están aportando a los judíos de vientre, que realmente la mayoría somos bastante ignorantes de estos temas, la mayoría de los que hemos nacido, a excepción de Rita, que es una profesora, es una morá y es una estudiosa y maestra. Yo diría que la mayoría son como yo. En todo caso, buenas noches y que Dios los bendiga. Y que Gracias por sus palabras. Señora Mimi, la segunda etapa del proyecto, estamos haciendo la segunda etapa del proyecto con Google, es hacer una biblioteca de todo esto. Y más adelante hacer como un video short, como una especie de videoclip pequeño de historias de conversos y personas que llegaron por X o Y motivo a la comunidad, y en una etapa más adelante poder publicar esos videos en nuestra página web del próximo año. O sea que es un proyecto, va a ser más digital. Un proyecto hermoso que pudieran hacer ese libro desde la NUSI. De verdad que sí. Y por último quería decirles que no sé si ustedes tienen el libro que hizo el rabino Joseph Garmón cuando estuvo en Cali. Él tiene un capítulo dedicado a los conversos, muy bonitos, dentro de ese libro. No sé si ustedes lo conocen. Sí, bueno, no recuerdo mal, está entre la página 120 y 125 del libro de Joseph Garmón, del que hizo aquí en Cali. Bueno, señora, muchas gracias por la recomendación. Más preguntas, mensajes, comentarios. Sé que están cansados. Tengo un aporte de Jorge. ¿Puedo preguntar? Sí, claro. Sí. Que como siempre tengo el problema de los micrófonos. Muy interesante lo que nos han contado, muchas gracias. A mí, yo quisiera saber quién o cómo es el proceso para que se autorice a una o a otra sinagoga a hacer conversión. A mí me llama la atención
¿Por qué la NUSI hace conversiones, pero por qué el centro israelita no? ¿Por qué la sociedad hebrea tampoco? O sea, ¿cuáles son los requisitos para poder hacer conversiones? Porque nosotros somos afortunados de estar en una sinagoga que además de todo lo que nos enseña y un grupo humano tan especial nos permite convertirnos. Bueno, te voy a contestar yo. Bueno, Rita, gracias. No creo que haya una normatividad que rija específicamente a una sinagoga o a la otra. Eso tiene mucho que ver con el pensamiento de la comunidad. Tú tienes que entender que el Centro Israelita y la Sociedad Hebrea son comunidades mucho más cerradas, mucho más cerradas en su mentalidad. Y hasta el momento se había dado siempre que nunca han querido ni unirse, ni tampoco han querido convertir o recibir gente en esas condiciones. Entonces yo pienso que al cabo de unos años, no te puedo decir cuántos, esa mentalidad va a cambiar porque quienes están manejando en estos momentos eso es gente mucho más joven, donde por experiencia propia, por necesidad, porque el medio así se los requirió, ya tiene a su alrededor muchos matrimonios mixtos. De hecho, en estos momentos la sociedad hebrea tiene unas parejas que ya están casadas y bueno, estando casadas ya no les queda otra opción que si el esposo o la mujer son parte de la comunidad, tienen que legalizar de alguna manera ese vínculo. Entonces, están haciendo en estos momentos unas conversiones, pero como ellos no han aceptado nunca que se hagan aquí, las mandan a hacer generalmente a Estados Unidos. Pero no es porque la NUSI tuvo la suerte, sino porque la NUSI tiene la mentalidad abierta de entender que esta es una necesidad porque hay mucha gente alrededor nuestro que así lo está pidiendo. Nosotros nunca hemos hecho a través de la historia proselitismo. Nunca salimos a golpear puerta por puerta como hacen los testigos de Jehová o como hacen otras iglesias para conseguir adeptos, porque eso no estaba bien visto donde nosotros, empezando por la cantidad de exigencias que tiene el judaísmo hacia aquella persona que se va a convertir. No fuimos de las religiones más apetecidas, llamémosla de esa forma. Entonces pienso que es simplemente una cuestión de mentalidad y es una cuestión de que la NUSI, por ser una comunidad conservativa, o sea, conservadora, ha tenido esa visión y ha abierto sus puertas para que no nos vean a nosotros como personas raras, sino muy por el contrario, para que nos conozcan y podamos compartir lo que sabemos y lo que tenemos. No sé si eso contesta realmente tu pregunta. Rita, tengo una pregunta. Sí, Jaime, con mucho gusto. Yo creo que va un poco en este sentido de lo que hacía Martica, y es, son dos preguntas, puede ser en una, y es, ok, yo hago el proceso de conversión, ¿puedo yo tener la tranquilidad de que después de que soy judío aceptado, de ser judío aceptado, y mi familia, Sandra, la niña, me van a ver como judío en otras sinagogas, o ese hermetismo que en algunas sinagogas se da todavía se pueda sentir? Esa es una pregunta. Y la otra es, yo seré converso, pero mi pregunta es, ¿y mi descendencia lo seguirá haciendo, o ya por el solo hecho de ser judío, así sea converso, mi descendencia ya se le quita ese, entre comillas, epíteto o estigma? O ese estigma, exacto. Bueno, haces una pregunta que yo creo que no es fácil de contestar, Jaime, porque vuelvo y repito, eso tiene mucho que ver con la mentalidad de la gente. Para mí,
tal como vinimos diciendo todo el tiempo, y yo supuestamente pertenezco a la Sociedad Hebrea, una entidad que es ortodoxa. Yo no soy religiosa, no soy ortodoxa, yo digo que más bien he sido toda la vida conservadora al lado de mi familia, aunque mi papá pertenecía a una sinagoga ortodoxa. Pero yo siempre he sido muy flexible y he sido abierta a contarle a los demás qué soy, porque pienso que no soy diferente a los demás, que los principios que tengo son principios éticos y morales, y que esos principios éticos y morales no fueron dados a todos los seres humanos. Entonces, con respecto a la pregunta que tú me haces, si otra comunidad te va a ver como un converso o te va a ver como un judío, eso también va a depender mucho de tu actuar. Porque aquí hay gente, yo lo puedo decir con nombres y apellidos, que están convertidos y que ya hoy en día no los ven como convertidos. Primer ejemplo, la señora Lilian Alexandrovich. Segundo ejemplo, la señora Mari Srur. Entonces, no puedo decir que te vayan a ver el día de mañana como un converso, pero también influye mucho cómo tú te vas a vincular con el resto de la comunidad. Con respecto a tus hijos, creo que ellos ya no van a pasar por todo ese proceso, sino que ya van a ser judíos. ¿Listo? Porque ya, o sea, es una nueva generación, es una segunda generación. Y creo que por esa misma razón ya no los van a ver como tal. Pero esa es mi percepción. Yo no te lo puedo ni firmar ni garantizar. Es lo que yo creo, es lo que yo observo, es lo que vine viendo a través de los años. No sé si estaré equivocada. ¿Me permite, Rita, aportar un pequeño comentario? Claro que sí. Sí, señor. Sobre el tema que está preguntando Jaime, todas las sinagogas prácticamente latinoamericanas son muy cerradas, demasiadamente cerradas. En contraste a las norteamericanas, europeas e incluso en Israel, son de una mentalidad mucho más abierta, así sean ortodoxas. Una gran parte de que las sinagogas y los judíos de vientre latinos, una gran parte, repito, creen que el converso llega única y exclusivamente tras el dinero de sus familias. Esa es una de las principales causas. Y en Norteamérica es todo lo contrario. En Norteamérica tú pasas por cualquier sinagoga y te aceptan sin ningún problema, sin ningún problema. Pero desafortunadamente aquí en Colombia, en México y en el resto de Latinoamérica sí son bastante excluyentes con el converso. Eso también tiene mucho que ver, lo que tú estás diciendo, es con las olas muy fuertes de antisemitismo que se han generado en los países latinos, donde hay miedo, donde hay mucho miedo, y yo lo puedo decir porque viví mucho tiempo. Qué pena aportar. Nosotros tratamos de ser muy respetuosos del tiempo, hoy estamos algo atrasados por toda la logística, sí. Pero quisiéramos dar espacio para 2 preguntas más y hay unos comentarios de Jorge y Natán acerca de las preguntas. Sabemos que volvieron a la normalidad y algunos están cansados y no quisiéramos alargar mucho la charla de hoy, queremos que fuera liviana. Entonces, si hay 2 preguntas más, 1 o 2 preguntas más, estamos abiertos a contestarlas y darle la opción a Natán y a Jorge también de una respuesta acerca de las preguntas que hicieron hace poco, ¿vale? El tema de las conversiones es un tema álgido porque toca pequeños hilos sensibles, ¿no?, de las personas, tanto de un lado como del otro, ¿sí? Porque tenemos un grupo de personas que son judíos, que en Colombia, por ejemplo, en la mayoría de partes de Latinoamérica, las comunidades se forjaron
a título, se podría decir que casi como si fuera un club. O sea, llegaron las personas, se bajaron de un barco, hicieron su sitio, y es muy de ellos porque costó un sacrificio, ¿sí? Y las comunidades en Colombia y en Cali no son la excepción. Entonces, visto por lo menos desde el punto de vista de personas que yo conozco, por lo menos el rabino de Bogotá, él lo dijo públicamente, él dijo, es que vienen ellos a aportar, ¿sí? Esa es una concepción frente al tema que comentaba el señor Jaime, creo. Es una situación que depende, ¿sí? Realmente estamos, todas las leyes estrictas sobre el tema de la conversión nos aplican a nosotros como conversos, ¿sí? Pero también existe una política, unos movimientos que según como la persona se incluya, pues va a tener unos beneficios sí, otros beneficios no. Una persona pues que nació judía, yo siempre lo he dicho desde que estaba de pronto con algunos amigos en otro lado, y les decía que realmente una persona cuando nace judía desayuna en la Reforma, o por lo menos así pasa en España, se iba a almorzar a la Mazortí y cenaba con los ortodoxos, ¿sí? Pero el converso de pronto no tiene esa facilidad por peleas entre judíos. En mi caso, lo que yo he vivido, siempre el converso en algunos sitios van a reconocer su conversión y en otros no, y eso es parte del proceso de ser converso, ¿sí? Entender de que primero el mundo judío es heterogéneo, ¿sí? No hay sinagoga igual, no hay comunidad igual, comunidad y sinagoga son dos cosas diferentes, y eso hay que entenderlo. Cuando un converso se mueve de país, sobre todo cuando se mueve de país, pues va a tener ciertos inconvenientes, incluso en su mismo movimiento, pero más que todo esto pasa en la ortodoxia. El mundo mazortí es más homogéneo dentro de sus distinciones que el mundo ortodoxo. Entonces, mi respuesta, la que me doy a mí mismo, por ejemplo, es de que uno es judío en la sinagoga y en la comunidad que te abre las puertas. Entonces, si yo tengo amigos que son de España, que se empezó en la Reforma, y hoy en día algunos son rabinos, otros son personas importantes dentro de la comunidad. Tengo amigos que uno está en el centro israelita, aquí en Colombia, otros están en otros países y son ortodoxos, otros están en Israel, y son rabinos importantes. Aquí en Colombia tenemos a uno que se llama Nissim Sawadi, es rabino creo que en Singapur y fue Hassan principal en Grecia y es converso. Entonces yo pienso que somos judíos en el sitio en que nos abre las puertas y aportamos a toda la comunidad judía cuando nos desarrollamos allí. Gracias. Gracias, Jorge. Para culminar, vamos con Natán. Yo quería ponerle un ejemplo, ¿sí? Imaginen todos que en Cali cae el premio mayor de la lotería, ¿sí? El premio mayor de la lotería cayó en Cali. Y que ustedes van por la calle y ustedes encuentran el boleto del premio mayor, ¿sí? Usted va a ir a reclamar ese dinero. Eso nos pasó todo en Cali. Todos en Cali tenemos la NUCI. La NUCI es la única comunidad en Colombia que hace procesos de conversión, ¿sí? Procesos de conversión buenos, ¿sí? Que tiene una mirada positiva, ¿sí? Y una apertura total hacia el converso, ¿sí? Tiene una mentalidad proactiva hacia el converso. Y eso realmente es ganarse la lotería. En Latinoamérica, comunidades abiertas, ¿sí? a procesos de conversión son pocos. Y estar en Cali, vivir en Cali, tener esta acción, es un milagro, una lotería, de verdad que sí. Y todos concluimos en este punto, ¿sí? Todos llegamos al punto de que para hacer un proceso de conversión más que el paso a paso, es tener una comunidad que te abra las puertas y que te reciba como uno más. ¿Listo? Aparte de eso, el movimiento Mazortí, que es un movimiento que es muy homogéneo, a diferencia de otros movimientos, te hace respaldo de que vos sos judío aquí en Cali
y si vas a la Argentina puedes entrar a otra sinagoga masortí de la Argentina, y si vas a Estados Unidos puedes entrar a una sinagoga masortí en Estados Unidos, en Israel, en Europa, ¿sí? Y en todas te reconocen como judío, ¿sí? ¿Por qué? Porque el movimiento masortí ve esa igualdad, no hace distinción, ¿ya? Es tanto así que tenemos conversos que son rabinos, ¿ya? Y son grandes rabinos dentro del movimiento masortí. Entonces, ese es un aporte que les quería dejar. Bueno, tengo varias preguntas en el chat, no se vayan a burlar, con tapabocas no uso gafas y sin gafas no leo. Humberto, por favor, una pequeña aclaración para comentarle algo más a Jaime. Sobre el tema de que somos afectados en estas comunidades latinoamericanas, le quería comentar que para el Estado de Israel, usted y todos nosotros somos judíos y tenemos exactamente los mismos derechos y privilegios que cualquier judío de vientre. Esa es la gran ventaja que nos da la NUSI, que es una sinagoga reconocida por el Estado de Israel. Y las conversiones son reconocidas y podemos hacer aliyá y acceder a todos los beneficios y cosas lindas y hermosas que tiene el Estado de Israel. Muy bien, bueno, yo les agradezco, tenemos que dejar dormir a Melvita, nos dieron un tiempo aquí en la sinagoga, no queremos abusar de ese tiempo. Les agradezco mucho por su compañía, por conectarse, sé que ya están trabajando, ayer hubo ayuda. ¿Perdón? Hay unas preguntas en el chat, pero el tiempo ya nos... Hay una muy buena pregunta elaborada, pero el tiempo ya está corto y les agradecemos mucho por habernos acompañado, a la Morarrita que siempre nos está ayudando y a Gilbert por el apoyo. Y muchas gracias, les haremos llegar el video de la charla, les agradecemos mucho. Muchas gracias, queridos compañeros.